Muy bien, oficialmente le damos la bienvenida a este espacio virtual. Nos alegra mucho que hoy nos estén acompañando en este webinar organizado por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico en colaboración con la Sociedad Americana contra el Cáncer. Me place presentarles a la recurso para la mañana de hoy, que es embajadora para el acceso a la salud, promotora de salud comunitaria, lideresa comunitaria y colaboradora del Instituto de Salud Pública, y es María Colombe Ríos. Le damos. Muy buenos días a todos. Qué alegría, ¿verdad? Verlos conectados en la mañana de hoy. Primeramente, quiero darle gracias a Dios por haberme permitido llegar hasta este lugar en la mañana de hoy, a todas las personas que hicieron posible este encuentro y por último, a ustedes que han sacado este tiempo para estar conectados y aprender de algo que es tan importante en estos momentos. Quiero contarles brevemente qué esperamos lograr con este encuentro. Hoy vamos a describir qué es el cáncer de mama y explicar de forma sencilla cómo se forma en el cuerpo. También vamos a identificar los principales factores de riesgo y reconocer cuáles de ellos podemos modificar con hábitos saludables. Conoceremos las recomendaciones de la Sociedad Americana contra el Cáncer sobre la detección temprana, incluyendo las edades sugeridas para realizar mamografías y otras pruebas. Hablaremos sobre los signos y síntomas de alerta que deben motivar una visita médica oportuna. Y finalmente, reflexionaremos sobre la importancia de la detección temprana y del autocuidado como herramientas para proteger nuestra salud y apoyar a quienes nos rodean. Ahora les voy a hablar un poco de qué es el programa de embajadores y embajadoras para el acceso a la salud. Este programa es una iniciativa colaborativa entre el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico y la Sociedad Americana contra el Cáncer. Su meta es que más personas puedan acceder a información confiable y a servicios que ayuden a prevenir y detectar el cáncer a tiempo. Esto forma parte de los esfuerzos de la Sociedad Americana contra el Cáncer para que todas las personas tengan la oportunidad de prevenir, detectar, tratar y sobrevivir al cáncer. Créanme que como embajadora me enorgullece ser parte de este esfuerzo. El programa capacita a personas de diferentes comunidades para que podamos orientar y motivar a otros sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, próstata y colorectal. También busca motivar la educación y la participación comunitaria en torno a la prevención y detección temprana del cáncer, porque sabemos que la información y la acción salvan vidas. Este webinar forma parte de ese compromiso, llevar mensajes claros, basados en la ciencia, que ayuden a cada persona a cuidar su salud y la de sus seres queridos. Ahora vamos a hablar un poco qué es el cáncer de mama. El cáncer de seno es un tipo de cáncer que comienza en el seno y puede presentarse en uno o en ambos senos. Importante saber que se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Aunque ocurre principalmente en mujeres, los hombres también pueden tenerlo. Y si no se detecta o se trata a tiempo, el cáncer puede propagarse a otras partes del cuerpo a través de la sangre o del sistema linfático y a eso se le llama metástasis. El cáncer de seno puede comenzar en diferentes partes del seno. El seno es un órgano que se encuentra sobre las costillas y los músculos del pecho. Está compuesto por lóbulos, que son las glándulas que producen leche, por los conductos que transportan la leche hasta el pezón y por tejido graso y conectivo que sostiene todo. La mayoría de los cánceres comienzan en los conductos o en los lóbulos. Ahora les voy a hablar un poco sobre un panorama general en Puerto Rico para entender mejor la magnitud del cáncer en Puerto Rico. Durante el año 2021 se diagnosticaron más de 16,000 casos nuevos de cáncer en total. Casi la mitad de esos casos fueron en mujeres y un poco más de la mitad en hombres.
la tasa de incidencia es de aproximadamente 315 casos por cada 100.000 mujeres. Cuando hablamos de los casos nuevos, entre las mujeres el tipo de cáncer más frecuente fue el cáncer de seno. Y cuando hablamos específicamente del cáncer de seno, vemos que representa casi una tercera parte de todos los cánceres diagnosticados en Puerto Rico. El Registro Central de Cáncer de Puerto Rico indica que con el paso del tiempo los casos nuevos han aumentado ligeramente con un cambio promedio anual de más de 1,4%. Esto significa que cada año se diagnostican un poco más de casos que en el año anterior. Si hablamos de la mortalidad, el cáncer de seno también es la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres en Puerto Rico. Sin embargo, hay buenas noticias. Las muertes han disminuido lentamente con los años. El cambio promedio anual es de menos de 1,1%, lo que refleja los avances en detección temprana, tratamiento y acceso a servicios de salud. Esto nos demuestra una vez más que detectar el cáncer a tiempo puede salvar vidas. Ahora vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo. Entender qué cosas pueden influir en el desarrollo del cáncer de seno nos ayuda a tomar decisiones informadas y a cuidar mejor nuestra salud. Antes de hablar sobre los factores de riesgo, quiero explicar brevemente qué significa este término. Un factor de riesgo es cualquier cosa que aumenta las probabilidades de desarrollar una enfermedad como el cáncer. Pero tener un factor de riesgo o incluso varios no significa necesariamente que una persona vaya a enfermarse. Algunas cosas como la edad o los antecedentes familiares no se pueden cambiar. Sin embargo, hay otros factores que sí podemos controlar o modificar y de eso vamos a hablar ahora. La Sociedad Americana contra el Cáncer explica que algunos hábitos de nuestro estilo de vida pueden influir en el riesgo de desarrollar cáncer de seno. No todos los casos están relacionados con estos factores, pero conocerlos nos brinda la oportunidad de hacer ajustes que pueden ayudarnos a proteger nuestra salud. Así es que en los próximos minutos hablaremos sobre algunos de ellos, tales como el consumo de alcohol, el peso corporal, la actividad física, la terapia hormonal, la lactancia materna y los métodos anticonceptivos. Cuando hablamos del alcohol, este tiene una relación directa con el cáncer de seno. Mientras más se bebe, mayor es el riesgo. La recomendación de la Sociedad Americana contra el Cáncer es evitar el alcohol por completo. Pero si se decide beber, lo ideal es hacerlo con moderación, no más de una bebida al día. Si hablamos del exceso de peso u obesidad, después de la menopausia, el cuerpo produce estrógeno en el tejido graso. Por eso, cuando hay más grasa corporal, aumentan los niveles de esta hormona. Esto puede elevar el riesgo de cáncer de seno. Por eso se recomienda mantener un peso saludable a lo largo de la vida y cuidar el aumento de peso con los años. Algo bien importante es la actividad física. Hacer ejercicio con regularidad ayuda a reducir el riesgo de cáncer de seno. No tiene que ser algo intenso, incluso caminar 30 minutos al día puede marcar una gran diferencia. Lo importante es moverse y hacerlo de manera constante. Cuando hablamos de la terapia hormonal, esta se utiliza para aliviar los síntomas de la menopausia, pero la Sociedad Americana contra el Cáncer señala que su uso por varios años puede aumentar el riesgo de cáncer de seno. Este riesgo tiende a bajar cuando se deja el tratamiento, aunque no desaparece por completo. Por eso, la recomendación siempre es hablar con su médico para evaluar los beneficios y los riesgos y usar la dosis más baja por el menor tiempo posible. Algo bien importante, la lactancia materna. Esta puede ofrecer una pequeña protección frente al cáncer de seno, sobre todo cuando se mantiene por varios meses o más de un año.
Esto puede deberse a que durante la lactancia el cuerpo produce menos hormonas relacionadas con el crecimiento celular del seno. Aunque no todas las mujeres pueden o deciden amamantar, los estudios muestran que hacerlo por más tiempo puede tener un ligero beneficio para la salud. Si hablamos de los métodos anticonceptivos que liberan hormonas como las pastillas, las inyecciones o ciertos dispositivos, estos pueden aumentar un poco el riesgo de cáncer de seno. En el caso de las pastillas, este riesgo parece desaparecer alrededor de 10 años después de dejar de usarlas. También hay estudios que investigan si las inyecciones de acción prolongada o algunos dispositivos hormonales pueden tener un efecto similar, aunque los resultados aún no son concluyentes. En general, el aumento de riesgo es pequeño y siempre es importante hablar con su médico para elegir el método más adecuado según cada situación. Además de los factores de riesgo ya conocidos, existen otros que todavía se están estudiando porque la evidencia científica no es concluyente. Por ejemplo, se sabe que tener sobrepeso u obesidad y no mantenerse físicamente activo puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, la relación directa con la alimentación aún no está clara. Algunos estudios sugieren que lo que comemos podría influir, mientras que otros no han encontrado una conexión directa. También se analizan posibles esfuerzos de los químicos ambientales presentes en algunos plásticos, cosméticos o pesticidas, que pueden comportarse de manera similar al estrógeno. Aún así, no se ha comprobado una relación clara con el cáncer de mama. En cuanto al tabaquismo, y este tema me apasiona porque lo he trabajado por muchos años, algunos estudios han encontrado que fumar durante muchos años o comenzar a fumar antes del primer embarazo podría aumentar ligeramente el riesgo. También se ha investigado el humo de segunda mano, aunque la evidencia aún es limitada. Aún así, es otro motivo importante para evitar el tabaco y los espacios donde se fuma. Por último, se está estudiando el impacto del trabajo nocturno en mujeres que pasan muchos años trabajando en turnos de noche, ya que podría afectar los niveles hormonales como la melatonina. En resumen, aunque la ciencia sigue investigando estos temas, mantener hábitos saludables siempre será beneficioso para la salud en general. Hay otros factores de riesgo los cuales no podemos cambiar, pero que ayudan a entender por qué algunas personas tienen más probabilidad de desarrollar cáncer de seno. El primero es ser mujer, que es el factor principal. Aunque los hombres también pueden tener cáncer de seno, la enfermedad es mucho más común en mujeres debido al tipo de tejido y las hormonas presentes. El segundo factor es la edad. El riesgo aumenta a medida que pasan los años y la mayoría de los casos se diagnostican en mujeres de 55 años o más. Y el tercero tiene que ver con cambios genéticos hereditarios. Aproximadamente entre el 5 y el 10% de los casos de cáncer de seno son hereditarios. Los más conocidos son las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que normalmente ayudan a reparar el ADN dañado. Cuando estos genes cambian, las células pueden crecer sin control, aumentando el riesgo de cáncer de seno. Las personas con estas mutaciones suelen ser diagnosticadas a edades más tempranas. También hay otros factores de riesgo que no podemos modificar, pero que están relacionados con el riesgo de cáncer de seno. Y uno de ellos es tener familiares cercanos con cáncer de seno, como madre, hermana o hija. Esto puede aumentar la probabilidad de desarrollar la enfermedad, especialmente si el diagnóstico ocurrió a edad temprana. Asimismo, una mujer que ya tuvo cáncer de seno tiene un riesgo más alto de desarrollar otro cáncer en el mismo o en el otro seno. Otro factor es la densidad del tejido del seno.
las mujeres con senos más densos, es decir, con más tejido glandular y menos grasa, tienen un riesgo más alto y además el cáncer puede ser más difícil de detectar en una mamografía. Algunos factores están relacionados también con la exposición hormonal natural, como por ejemplo comenzar la menstruación antes de los 12 años o llegar a la menopausia después de los 55 años. Esto aumenta ligeramente el riesgo, porque el cuerpo está más tiempo expuesto a las hormonas de estrógeno y progesterona. Y por último, haber recibido radiación en el pecho durante la juventud como parte del tratamiento de cualquier otra enfermedad. Sin embargo, la investigación muestra que cuando la radiación se recibe después de los 40 o 45 años, no parece aumentar el riesgo de cáncer de seno. Ahora que conocemos los factores de riesgo, tanto los que podemos modificar como los que no, es importante recordar que el cáncer de seno se puede detectar a tiempo y que hacerlo puede salvar vidas, aunque no podemos cambiar aspectos como la edad o la genética. Sí podemos actuar haciéndonos las pruebas de detección recomendadas. Detectar el cáncer de seno a tiempo y recibir un tratamiento adecuado son las dos maneras más efectivas de prevenir muertes por esta enfermedad. Cuando el cáncer se encuentra importante en etapas iniciales, es más pequeño y no se ha propagado, el tratamiento suele ser más sencillo y con mejores resultados. Por eso, las pruebas de detección o seguimiento son una herramienta vital para cuidar nuestra salud. ¿Qué son las pruebas de detección? Estas se usan para encontrar enfermedades antes de que causen síntomas. En el cáncer de seno, su meta es identificar el cáncer antes de que pueda palparse o causar molestia. Los cánceres detectados por cernimiento suelen ser más pequeños y con mejor pronóstico. La mamografía es la principal herramienta de detección de cáncer de seno. Se trata de una radiografía de seno que utiliza una dosis baja de radiación y puede detectar cambios en el tejido mucho antes de que sean visibles o palpables. Décadas de estudio nos han demostrado que las mujeres que se hacen mamografía regularmente tienen más probabilidades de que el cáncer se detecte a tiempo, de necesitar tratamientos menos agresivos y de lograr mejores resultados. Es importante entender que aunque la mamografía es la mejor herramienta disponible, no es perfecta. A veces puede no detectar algunos cánceres o identificar cambios que no habrían causado problemas si se hubieran encontrado. Por eso, los resultados deben interpretarse junto con otros estudios o evaluaciones clínicas. Pero aún con todas sus limitaciones, las mamografías son la forma más confiable de detectar el cáncer de seno temprano. Ahora vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones para mujeres con riesgo promedio, es decir, aquellas que no han tenido cáncer de seno, que no tienen mutaciones genéticas conocidas como BRCA1 y BRCA2, ni recibieron radiación en el pecho antes de los 30 años. Entre los 40 y 44 años, las mujeres pueden optar por comenzar las mamografías anuales si así lo desean. Luego, obviamente, luego de consultarlo con su médico. De los 45 a los 54 años, la recomendación es hacerse una mamografía todos los años. Y a partir de los 55 puede continuarse cada año o cada 2 años, dependiendo de la preferencia y la orientación médica. Lo importante es mantener las mamografías mientras se tenga buena salud y una expectativa de vida de al menos 10 años. Y hablando de las recomendaciones para mujeres con alto riesgo, deben comenzar antes, generalmente a los 30 años, y combinar una mamografía con una resonancia magnética cada año.
Esto aplica a mujeres con mutaciones genéticas, antecedentes familiares fuertes o que hayan recibido radiación en el pecho a edades jóvenes. Cuando hablamos de un historial familiar fuerte, nos referimos a familias donde hay varios casos de cáncer de seno o de ovario, sobre todo si ocurrieron a edades jóvenes o en familiares muy cercanos. También incluye familias donde se sabe que existe una mutación genética hereditaria. Estas decisiones siempre deben tomarse junto al médico según cada caso y la disponibilidad de los servicios. El autoexamen, esto es súper importante. Además de realizar las mamografías, según las recomendaciones, es importante que conozcas tu cuerpo. Esto significa que estés familiarizada con cómo se ven y se sienten tus senos normalmente para que puedas notar si algo cambia. Las mamografías son excelentes herramientas de detección, pero no identifican todos los casos. Por eso, si notas algo diferente, lo más importante es no ignorarlo y consultarlo con un profesional de la salud. Si hablamos de los signos y síntomas que deben llamar tu atención, los más comunes de cáncer de seno pueden variar, pero hay algunos cambios que siempre deben llamar la atención. El más frecuente es la presencia de un bulto nuevo o masa, aunque no todos los bultos son cáncer. También puede presentarse hinchazón, cambios en la piel como hoyuelos o textura similar a una cáscara de naranja o dolor en el seno o pezón. Otros signos incluyen un pezón que se retrae, la piel del seno enrojecida o descamada, o secreción que no sea leche materna. En algunos casos, el primer signo puede ser un ganglio inflamado debajo del brazo o cerca de la clavícula. Si notas cualquiera de estos cambios, no esperes. Consulta con tu médico lo antes posible para una evaluación. No todos los cambios son cáncer, pero deben revisarse. Es importante recordar que algunos pueden deberse a condiciones benignas o a cambios naturales del cuerpo como el ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia. Sin embargo, si notas algo diferente, no asumas que es algo sin importancia. El paso correcto siempre es hablar con tu médico para que pueda evaluarlo y descartar cualquier problema. Recuerda conocer tu cuerpo y acudir a tiempo es parte del autocuidado y de la prevención. Ahora vamos a hablar de algo bien importante que es el acceso a la salud. Hemos hablado de prevención, de los factores de riesgo y de la importancia de detectar el cáncer a tiempo. Pero para que esa información realmente salve vidas, todas las personas deben tener acceso a las pruebas, a los servicios y al tratamiento que necesitan. Por eso ahora hablaremos sobre el acceso a la salud y qué significa en nuestras comunidades. Cuando hablamos del acceso a la salud, nos referimos a que todas las personas, sin importar dónde vivan o sus recursos, puedan recibir la información, las pruebas y el tratamiento que necesitan a tiempo. En Puerto Rico todavía enfrentamos varias barreras que dificultan ese acceso. Muchas personas no tienen la información clara sobre las pruebas o servicios disponibles. A veces el seguro médico no cubre ciertos estudios o los costos son muy altos. Hay especialmente en comunidades rurales. Y también existen sentimientos de miedo o estigma cuando se habla de cáncer. Además, hay retos en el sistema de salud, como la escasez de especialistas en oncología, radiología o cirugía, y una estructura fragmentada que puede causar demoras en los referidos o en el inicio de tratamiento. Reconocer estos retos nos ayuda a entender por qué es tan importante seguir acercando los servicios a las comunidades y facilitar el acceso para todos. Ahí es donde entra el trabajo de los embajadores y embajadoras para el acceso a la salud.
Nuestra labor es llevar la información y los recursos directamente a las comunidades, orientar a las personas sobre sus derechos y conectarles con los servicios disponibles. La Sociedad Americana contra el Cáncer ofrece recursos gratuitos que pueden marcar la diferencia. Cuentan con una línea de apoyo 24/7. Su número es el 1-800-227-2345. El Puerto Rico Hope Lodge, que brinda hospedaje sin costo a pacientes y acompañantes durante el tratamiento. Y el Centro de Servicios a Pacientes, que ofrece orientación, apoyo emocional y referidos. Todo esto tiene un mismo propósito, que nadie enfrente el cáncer solo o sola. Ahora les dejo con mi compañera Paola. Muchas gracias, María, por esa recapitulación de todo eso, esa información clave que tenemos que tener presente al momento de hablar de la detección temprana y la prevención del cáncer de mama. Como les comentaba María, además de los servicios que tiene la Sociedad Americana contra el Cáncer, tenemos lo que es esta página web que pertenece a la Sociedad Americana contra el Cáncer y tiene distintos recursos en español, porque sé que incluso hay personas que están en el proceso de explorar si tienen cáncer o personas que tienen parientes que han tenido cáncer o familiares. Así que aquí hay información que no es solamente de la prevención y detección temprana, sino que también hay información sobre cómo navegar el diagnóstico, entre otros recursos, todos en español. Así que para quienes están aquí y quizás la prevención y la detección temprana no era necesariamente el enfoque, pues pueden acceder a esos recursos complementarios, al igual que a los que compartió María anteriormente de el apoyo que ofrece la Sociedad Americana contra el Cáncer. Y nuestra compañera Coralis está también a través del chat compartiendo esos enlaces por si no tienen la posibilidad de acceder a través del código QR en este momento, pues el enlace lo puedan utilizar. Y pues un poco el programa de embajadores para el acceso a la salud es una iniciativa que efectivamente lo que busca es que las personas pues se capaciten y personas de distintos contextos y de distintos lugares en Puerto Rico pues tengan acceso a la información y puedan hacer ejercicios como el que está haciendo María de educar a otros para que conozcan sobre cómo es la prevención y la detección del cáncer de mama y les puedan acercar los recursos que existen y están disponibles. Y afortunadamente tenemos una próxima capacitación el 13 y 14 de noviembre. El 13 es de 8:30 a 3 de la tarde, el 14 es igual de 8:30 pero hasta el mediodía. Es en la modalidad presencial aquí en el Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación, en el Innovation Center, ¿verdad? Van a tener toda la información a través de ese enlace o del código QR que ven en pantalla. Así que quienes hayan sentido ese llamado de seguir regando la voz, de continuar estos esfuerzos, pues esta es su oportunidad para participar de la capacitación. Se pueden registrar, va a haber desayuno y almuerzo. Así que son más que bienvenidos y bienvenidas para integrarse a este esfuerzo y aportar a esta causa. Agradeciendo sobre todo a María por haber este esfuerzo con mucho compromiso y entusiasmo y a todas las personas que nos acompañaron durante la mañana de hoy. Cerramos oficialmente nuestro webinar de cáncer de mama.